Si Forgeville y ella miraban como un triunfo el estar allá en Bayreuth en contra de su voluntad, él lo habría querido, oponiéndose inútilmente al viaje, mientras que si aprobaba el proyecto, que era defendible, parecería que Odette iba allí por consejo suyo, que se sentiría envidiada, alojada por él, y el placer que recibiera en dar albergue a unos amigos a quienes tantos favores debía, tendría que agradecérselo a Swann. Mientras que así iba a marcharse enfadada con él, sin volver a verle. En cambio, si Swann le mandaba aquellos dineros, la animaba al viaje y procuraba hacérsele agradable. Odette correría hacia su amante, reconocida y satisfecha, y él tendría esa gran alegría de verla, alegría de la que estaba privado hacía casi una semana y que no admitía sustitución por otro placer alguno, porque en cuanto Swann podía representarse a Odette sin horror, leyendo la bondad de su sonrisa y sin que los celos superpusieran en su amor el deseo de quitársela a otro, ese amor tomaba perfectamente la forma de deleite ante las sensaciones que le daba la persona de Odette y ante el placer de admirar como un espectáculo o interrogar como un fenómeno su modo de alzar los ojos, el formarse de una sonrisa suya o la emisión de una entonación de su voz. Y este placer, distinto de cualquier otro, acabó por crear en él una necesidad que sólo ella podía saciar con su presencia o con sus cartas, necesidad casi tan desinteresada, tan artística, tan perversa, como esa otra que caracterizaba el período nuevo de la vida de Swann, en que a la sequedad y depresión de años anteriores sucedió una especie de superabundancia espiritual, sin que él supiera el porqué, como no sabe un enfermo por qué de pronto empieza a fortificarse y a engordar, camino de una total curación. Esa otra necesidad que se desarrollaba también aparte del mundo real, la de oír música y conocer música. Así, con aquella alquimia de su enfermedad, una vez que había hecho celos con su amor, se ponía a fabricar cariño y compasión hacia Odette. Ya era otra vez Odette, la buena, la amable Odette. Tenía remordimientos de haberla tratado con dureza, deseaba que se acercara a él, pero antes quería darle algún gusto, para ver cómo la gratitud se pintaba en su cara y modelaba su sonrisa, y por eso Odette, segura de que Swann volvería al cabo de unos días tan cariñoso y sumiso como antes a pedirla que hicieran las paces, se acostumbró a no tener ya miedo de desagradarle, hasta irritarle, y cuando le parecía bien le negaba los favores que más en estima tenía él. Quizás no se daba cuenta Odette de lo sincero que Swann era con ella cuando regañaban y cuando le dijo que no le mandaría más dinero y que procuraría hacerle daño. Quizás tampoco sabía cuán sincero era, si no con Odette, por lo menos consigo mismo, en otros casos en que, mirando por el porvenir de sus relaciones para mostrar a Odette que podía pasarse sin ella y que siempre era posible la ruptura, decidía quedarse algún tiempo sin ir por su casa. Muchas veces hacía eso Swann tras unos días en los que Odette no le había dado ningún disgusto nuevo, y como sabía que de las visitas próximas que le hiciera no habría de sacar ninguna gran alegría, sino más probablemente alguna pena que acabaría con la calma actual, le escribía que estaba muy ocupado y que no iba a poder verla en ninguno de los días convenidos, y precisamente una carta de ella se cruzaba con la suya. Odette le suplicaba que aplazara una cita. Se preguntaba a Swann el motivo y volvían la pena y las sospechas. En aquel nuevo estado de agitación que le dominaba no podía cumplir el compromiso que él mismo se había impuesto en un estado anterior de calma relativa, y corría a su casa para exigir que se vieran todos los días, y aunque ella no le escribiera la primera, solo con que contestara, eso bastaba para que no pudiera pasarse más sin verla, porque al contrario de lo que Swann calculaba, el consentimiento de Odette lo trastornaba todo en su alma, como hacen todos los que están en posesión de una cosa. Para saber lo que ocurriría si se quedaran sin ella por un momento, se quitaba esa cosa del espíritu, dejando todo lo demás en el mismo estado que cuando la cosa estaba allí. Y la falta de una cosa no sólo consiste en que no la tengamos, no es un defecto parcial, sino un trastorno de todo, un estado nuevo que nunca pudo preverse en el estado anterior. Pero otras veces, por el contrario, cuando Odette estaba a punto de hacer un viaje, Swann escogía un pretexto para una ligera disputa y se resolvía luego de ella a no escribirla y a no verla hasta que volviera, dando así las apariencias y las ventajas de una riña seria que quizás creyera de definitiva a una separación que en su mayor parte era consecuencia inevitable del viaje y que Swann no hacía más que anticipar un poco.
y se figuraba a Odette preocupada, afligida por no recibir ni visita ni carta suya, y esa imagen calmaba sus celos y le hacía más fácil el perder la costumbre de verla. Indudablemente, allá en el fondo, acariciaba con gusto la idea de volver a ver a Odette, pero esa idea estaba en las profundidades de su alma, arrinconada por su resolución y por toda la interpuesta longitud de las 3 semanas de separación aceptada, y con tan poca impaciencia que ya empezaba a preguntarse si no duplicaría voluntariamente la duración de una abstinencia tan fácil. Y esa abstinencia no tenía más que 3 días de vida, menos tiempo del que a veces se pasaba sin ver a Odette, y sin haberlo premeditado como ahora. Pero de pronto una ligera contrariedad, un malestar físico, induciéndole a considerar el momento presente como excepcional y fuera de toda regla, como momento en que hasta la misma prudencia aceptaría el sosiego que trae consigo un placer y licenciaría hasta el retorno útil del esfuerzo a la voluntad, suspendía la acción de esta facultad que dejaba ya de ejercer su comprensión, o aún menos que eso, si se le ponía en la cabeza una cosa que se le olvidó preguntar a Odette, por ejemplo, si había decidido de qué color quería que le pintaran el coche, o cuando se trataba de unos valores bursátiles, si quería acciones ordinarias o privilegiadas, porque era muy bonito hacerla ver que podía pasarse sin ella, pero si después había que volver a pintar el coche o las acciones no daban dividendo, no habría adelantado nada. Entonces, como una goma estirada que se suelta, o como el aire que se escapa de una máquina neumática entreabierta, la idea de volver a verla de las lejanas tierras donde ella se hallaba, tornaba de un salto al campo del presente y de las posibilidades inmediatas. Tornaba sin encontrar resistencia, y tan irresistible que a Swann le dolía menos sentir cómo iban pasando uno a uno los 15 días que tenía que estar separado de Odette, que los 10 minutos que esperaba mientras su cochero enganchaba el coche que le llevaría a casa de Odette, y le daban arrebatos de impaciencia y de alegría, y acariciaba 1000 veces como pródigo cariño esa idea de ver a Odette que, con un brusco giro, se había plantado de nuevo a su lado, en su más próxima conciencia, cuando él creía que estaba allá, muy lejos, y es que había desaparecido ese obstáculo del deseo de intentar resistir inmediatamente, porque Swann se había demostrado a sí mismo que era muy capaz de resistir y pasarse sin verla, y ya no había inconveniente en aplazar un ensayo de separación que podría poner en práctica en cuanto quisiera. Además, ocurría que esa idea de verla retornaba con una seducción y novedad, con una virulencia que, embotadas un poco por la costumbre, cobraron nuevo temple con aquella privación, no de 3 días, sino de 15, porque lo que dura la renuncia a un placer debe calcularse por anticipado con arreglo al plazo fijado. Privación que transformaba un placer esperado que se sacrifica fácilmente en una felicidad inesperada a la que no podemos resistirnos, y a más de eso, tornaba esa idea embellecida por la ignorancia en que estaba Swann de lo que pudo pensar y quizás hacer Odette al ver que su amante no daba señales de vida, así que iba a encontrarse con la arrebatadora revelación de una Odette casi desconocida. Pero Odette, que consideraba únicamente como una finta su negativa a dar dinero, tampoco consideraba más que como un pretexto ese detalle que Swann le iba a preguntar del color del coche o de la clase de acciones, porque Odette no sabía reconstituir las diversas fases de la crisis que atravesaba su amante, y en la idea que de ella se formaba se le olvidaba incluir su mecanismo, y no creía más que en el final, ya conocido de antemano, necesario, infalible y siempre idéntico. Idea incompleta y quizás aún más profunda si se la miraba desde el punto de vista de Swann, a quien debía de parecerle que Odette no le entendía, como un morfinómano o un tuberculoso convencido, el primero de que un acontecimiento externo vino a detenerlo en el preciso momento en que iba ya a libertarse de su vicio inveterado, el segundo de que una indisposición accidental le impidió su restablecimiento cuando ya estaba a punto de curarse, y que se sienten incomprendidos por el médico, el cual no concede la misma importancia que ellos a esas llamadas contingencias, que no son en opinión del facultativo más que disfraces que reviste para presentarse más sensiblemente a los enfermos el vicio y el estado mórbido, que no han dejado de pesar incurablemente sobre ellos hasta ese momento en que acariciaban sueños de curación y de buena conducta. Y en realidad el amor de Swann había llegado ya a este punto en que el médico y en ciertas enfermedades hasta el más atrevido cirujano dudan de si es posible y conveniente privar a un enfermo de su vicio o quitarle su enfermedad.
Claro que Swann no tenía conciencia directa de lo grande de ese amor. Cuando quería medirle le parecía a veces empequeñecido, casi reducido a la nada. Por ejemplo, lo poco que le atraían, casi la repulsión que le inspiraban los rasgos fisonómicos de Odette antes de que se enamorara de ella y que volvía a sentir algunos días. Verdaderamente voy progresando, decía. Ayer no sacaba ningún gusto de estar en su cama. Es curioso y hasta me parecía fea, y era sincero, sí, pero su amor iba bastante más allá de las regiones del deseo físico, y no entraba en él, por mucho, la persona de Odette. Cuando sus miradas tropezaban con la fotografía de Odette que tenía encima de la mesa, o cuando la propia Odette iba a verle, le costaba trabajo identificar la figura de carne o de cartulina con la preocupación dolorosa y constante que en su seno sentía. Exclamaba con asombro: «¡Es ella!», como si de repente nos mostraran exteriorizada ahí delante de nosotros una enfermedad que padecemos y no la encontráramos parecida a la nuestra. Ella. Swann se preguntaba qué era eso de ella, porque guardaba mucha mayor semejanza con el amor y con la muerte que esas cosas que tanto se repiten al interrogar cada vez más, por miedo a que se nos escape, el misterio de la personalidad. Y aquella enfermedad amorosa de Swann se iba multiplicando tanto, se enlazó tan íntimamente a todas las costumbres de Swann, a sus actos, a sus pensamientos, a su salud, a sus sueños, a su vida, a lo que deseaba para después de la muerte, que ya no formaba más que un todo con él, que no era posible arrancársela sin destruirle a él, o para decirlo en términos de cirugía, su amor ya no era operable. Su amor le había desprendido de tal manera de todo interés que ahora, cuando por casualidad iba a alguna reunión aristocrática, diciendo que sus buenas relaciones, igual que en una montura elegante que él no sabía estimar bien, podían revestirle de mayor valor a los ojos de Odette, cosa que no era cierta, porque esas relaciones se envilecían con ese amor mismo que, para Odette, rebajaba el valor de todas las cosas al tocarlas y les quitaba su precio. Sentía, además de la pena de encontrarse en lugares y entre gentes que ella no conocía, el placer desinteresado propio de la lectura de una novela o la contemplación de un cuadro donde se presentan las diversiones de una clase social ociosa, lo mismo que se complacía en considerar el funcionamiento de su vida doméstica, la elegancia de su guardarropa, la excelente colocación de su dinero, igual que en leer a Saint-Simon, uno de sus autores favoritos, la mecánica de los días y la composición de las comidas de la señora de Maintenon, o la cauta avaricia y la opulencia de Lully, y en la corta parte en que no era absoluto su desprendimiento de las cosas del gran mundo, el motivo de ese placer nuevo que sentía Swann era poder emigrar por un momento a los pocos rincones de sí mismo donde casi no había entrado el amor y la pena. Y así la personalidad que le atribuía mi tía de El hijo de Swann, distinta de su personalidad más individual de Carlos Swann, le era más grata que ninguna otra. Un día, el de los cumpleaños de la princesa de Parma, porque esta dama podía ser indirectamente útil a Odette, proporcionándole billetes para fiestas de gala, jubileo, etc., quiso regalarle fruta y, no sabiendo dónde comprarla, rogó que le hiciera este encargo a una prima de su madre que, encantada por esta confianza, le escribió dándole cuenta de su misión y diciendo que no había comprado toda la fruta en el mismo sitio, sino las uvas en casa de Crapot, que tiene la especialidad, las fresas en Lloret, las peras en la tienda de Chevet, donde son más hermosas que en ninguna parte, etc. Y las frutas han pasado por mi mano una a una. En efecto, a juzgar por el agradecimiento de la princesa, las fresas tenían mucho aroma y las peras eran muy jugosas, pero las frutas han pasado por mi mano una y una, le alivió a Swann grandemente de su pena, porque le llevó el pensamiento de una región donde casi nunca iba, a pesar de que le pertenecía como heredero de una familia ricamente acomodada, donde se conservaban tradicionalmente y siempre dispuesta a ser utilizada en cuanto él lo requería, las señas de las buenas tiendas y el arte de hacer un buen encargo.